mientras vivamos en este mundo lleno de pecado, lleno de dolor, el sufrimiento es una realidad del cual nosotros no podemos escapar, no podemos huir. Algunos intentan aliviar el sufrimiento de la manera equivocada, anestesiándose con droga, con alcohol para aliviarse sus problemas. Otros quieren escapar, huir del sufrimiento, porque ningún ser humano quiere sufrir. Porque el sufrimiento no forma parte de nuestra historia o del ideal que Dios tuvo para el ser humano. No. Sin embargo, tengo dos noticias hoy. La noticia mala es que mientras estemos aquí en este planeta que está contaminado por el pecado, el sufrimiento va a tocar en algún momento nuestra vida. Tragedias, desastres, problemas, cáncer, dolor. El sufrimiento es inevitable. Sin embargo, ¿cómo nosotros encaramos el sufrimiento? Hay dos maneras de hacerlo: con fe y sin fe. Sin fe tú enloqueces, te desconsuelas, no hay esperanza. Con fe el sufrimiento también llega a la vida, pero en lugar de enloquecer, uno empieza a correr a un refugio que es Dios. Entonces, la buena noticia de todo esto es que el sufrimiento está llegando a su final. Y mientras veamos más catástrofes seguidas, más tragedias seguidas, más dolor, mientras veamos también más inmoralidad, más violencia y al mismo tiempo más indiferencia de parte de la humanidad, eso es una señal de que mientras más se agrava el sufrimiento es porque está llegando ya más a su final. Y ese final Cristo lo pondrá cuando Él venga para colocar punto final, no solamente al sufrimiento, porque el sufrimiento es el resultado de. Cristo vendrá para poder poner punto final al pecado, porque eso es el causante del sufrimiento, del dolor, y detrás del pecado hay un autor que es Satanás. La destrucción de Satanás, del pecado, acabará con la muerte, sufrimiento, tragedias, catástrofes y todo lo que hoy existe. Sin embargo, hoy queremos colocar tres respuestas cada vez que nosotros enfrentamos el sufrimiento. Para comenzar, no existe una respuesta convincente cuando nosotros queremos responder por qué sufrimos. El sufrimiento es algo extraño, no estuvo en el plan de Dios. Y a veces Dios puede evitar el sufrimiento, a veces Dios permite el sufrimiento. Eso lo dejamos en la soberanía divina. Algún día entenderemos el por qué sufrimos las cosas que aquí no nos explicamos. Hay tantos misterios que nosotros nunca vamos a saber resolver aquí en este mundo. Solamente Dios nos explicará cuando lleguemos al cielo. Sin embargo, yo puedo dar hoy tres explicaciones fundamentadas en la palabra de Dios cada vez que venga a nuestra mente las tres preguntas más esenciales cada vez que nos enfrentamos al dolor. La primera es ¿por qué?, la segunda es ¿para qué?, y la tercera es ¿hasta cuándo? Creo que la más importante de todas es ¿hasta cuándo? Mientras tanto, tenemos que saber ¿por qué y para qué? Muy bien, entonces estás cómodo allí, estás allí con toda la familia. Toma tu Biblia. Vamos a reflexionar hoy sobre este asunto que es tan importante. ¿Por qué es interesante saber el por qué nosotros sufrimos? Porque ese por qué ha llevado a muchos a la incredulidad, a dudar de la existencia de Dios. La mayoría de personas ya no quiere creer más en Dios porque ellos raciocinan así. Si es que Dios es amor, ¿por qué permite que sus hijos sufran? ¿Acaso no tiene poder para impedir el sufrimiento? Y sabes que a veces uno no tiene respuestas para ciertas situaciones de la vida. Mas hoy vamos a resolver nuestra primera cuestión, o la primera pregunta. ¿Por qué? Y sabes que el 90% de nuestro dolor y sufrimiento que cargamos en la vida, ya sea un sufrimiento emocional o un sufrimiento o un dolor físico, tiene que ver con lo que nosotros sembramos. En la vida nosotros cosechamos todo aquello que sembramos. Es decir, en la vida nosotros tenemos recompensa o consecuencia de acuerdo a nuestras actitudes, a nuestras acciones, a nuestros deberes. El 90% de nuestro sufrimiento son consecuencias de nuestras malas decisiones. Mientras uno esté más lejos de Dios, va a actuar de acuerdo a su propia naturaleza. Y si actúa de acuerdo a su propia naturaleza, nuestra naturaleza, que es de pecado, nos va a llevar a cosechar las consecuencias amargas del pecado, que trae dolor, que trae sufrimiento.
Entonces, mientras más cerca estés de Dios o mientras más temprano vayas a Dios, tú vas a evitar parte de ese 90% de sufrimiento. La mayoría de nuestras enfermedades, de nuestro dolor, de nuestras decepciones, de nuestras frustraciones, son por causa de nuestras malas elecciones, que son el resultado de poder vivir muchas veces lejos de Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, tendremos más claridad para tomar mejores decisiones y así evitaremos parte, no estoy diciendo que evitarás todo el sufrimiento, parte de ese 90%. Pero ¿qué decir de ese 10% del cual nosotros no tenemos nada que ver? Existe un 10% que es inexplicable, una tragedia inesperada, un cáncer que es por problema genético, tú no tienes nada que ver en eso. ¿Qué decir de un desastre natural que de un momento a otro te quita todo? Se lleva lo que más quieres en la vida, lo que lograste en la vida y rompe el corazón, rompe los sueños, rompe la vida. Las tragedias son así, de un momento a otro terminan con el ser humano prácticamente. ¿Qué decir de ese 10%? Bueno, aquí va la segunda razón entonces, el segundo porqué. Para poder entender el porqué del sufrimiento, tenemos que ir un poco al trasfondo de dónde vino el sufrimiento. Dios, cuando creó el universo y creó seres celestiales, creó a todos ellos libres. Solo que cuando Dios crea seres libres, Él corre el riesgo de que el ser creado pueda tomar una mala elección. Y eso sucedió en el cielo. Cuando Dios crea a los ángeles, también los creó con libertad para elegir. Y el riesgo era que uno de ellos se rebele, porque Dios no quiere una obediencia, un servicio por miedo, o Dios no programó a todos los seres que Él creó para que funcionen como robots. Dios creó seres libres. Entonces, en el cielo, un ángel llamado Lucifer, ángel de luz, usó su libertad para rebelarse en contra de Dios. Y ante esa rebeldía, la armonía del universo terminó. Ante eso, Dios tenía tres opciones. ¿Cuál es la primera opción? La primera opción sería destruir a Satanás. El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dice que hubo una guerra en el cielo y Satanás fue desalojado del cielo. Pero la primera opción era destruir a Satanás. Muchos creen que si Dios hubiese destruido a Satanás, ya todo estuviese tranquilo. Espera un momento. Eso yo también lo pensé más de una vez. Pero fíjate una cosa. Dios estaba ante la vista de todo el universo. Y si Dios hubiese destruido a Satanás inmediatamente cuando él se rebeló, ¿sabes qué cosa hubiese ocurrido? Hubiese quedado una mancha de duda en la mente de todos los otros seres. ¿Cuál sería la duda? ¿Por qué lo mató? ¿Y si realmente Lucifer tenía razón? ¿Realmente él tenía razón? Y Dios, para poder callar la razón que tenía Lucifer, lo desapareció. Y la obediencia ya no sería por amor, sino sería por miedo. Entonces no era tan fácil pensar Dios hubiese destruido allí a Lucifer en el primer momento. La segunda opción que Dios tenía era ignorar la rebelión. Pero si Dios hubiese permitido ignorar la rebelión, entonces el mal hubiese avanzado por todo el universo y todo fuera un caos sin salida y sin solución. Sin embargo, había una tercera salida, una tercera opción, y es la que Dios eligió. ¿Cuál es la tercera opción? Dejar que con el tiempo el universo pueda mirar quién tenía la razón. Y aquí no es que para que Dios pueda sobresalir su nombre, no sea manchado su carácter. No es por eso, querido. Préstame atención aquí lo que te voy a decir. Con el tiempo se diría si Satanás o la entrada del pecado realmente traería algo bueno para el universo o un desastre para el universo. Ahora, permitir de que el pecado revele su propio carácter significaría permitir que Satanás pueda hacer todo lo que hoy vemos. Tragedias, desastres, problemas, todo tipo de dolor que hoy trae el ser humano es consecuencia de la entrada del pecado, pero también es la revelación del verdadero carácter de la rebelión. Y Dios tuvo un plan. Y el plan era que si cuando Él crea al hombre, el hombre también decide desobedecer a Dios, Él salvaría al ser humano colocándose en su lugar. Entonces, el primero en sufrir de manera injusta no es el ser humano. El primero en sufrir de manera injusta fue Dios.
Porque Dios tomó el lugar del ser humano. Él sufrió la injusticia que el ser humano debía sufrir. Cargó la cruz que el ser humano debía cargar. La primera injusticia fue colocada sobre Dios, sobre Cristo, por nuestra rebelión. Muy bien. Entonces ya entendemos la segunda y la tercera razón del por qué. Sin embargo, todavía existe una cuarta. ¿Y sabes cuál es la cuarta? Es que tú y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo ya sabemos que es Satanás. Y él intenta desfigurar el rostro de Dios. ¿Cómo desfigura el rostro de Dios? Cada vez que hay una catástrofe, cada vez que el dolor aumenta en este mundo, siembra duda en el corazón de las personas. ¿Dónde está ese Dios justo? ¿Dónde está ese Dios de amor? Y cuando tú dudas de la existencia de Dios o que Dios está al control, Satanás está logrando su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Desfigurar el carácter de Dios. Él ser el causante y luego echar la culpa a Dios. Hace algún tiempo una persona me dice, pastor, ¿no le parece que Dios es injusto al permitir todo esto? Y yo le respondí así, ¿no te parece que es injusto culpar a Dios por todo lo que acontece? Ahora, existe todavía una quinta razón del por qué. Y la quinta razón del por qué Dios permite el dolor, es por lo siguiente. Si Dios solamente protegiera a aquellos que son sus hijos, porque Él puede hacerlo, ¿verdad? Él puede decir, aquellos que me alaban, aquellos que me adoran, aquellos que me sirven, pueden estar protegidos del dolor. Si Dios hiciera eso, entonces Satanás lo acusara de que Dios es injusto, porque solo protege a los que son de Cristo. Entonces Jesús nunca prometió que mientras estemos en este mundo no pasaremos por dolor. El dolor, yo sé que tú tienes un dolor que estás cargando en la vida. Y si es que todavía no has enfrentado eso, prepárate. Va a llegar, el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, como dije al principio, hay dos maneras de poder enfrentar. Con esperanza y sin esperanza. Sin embargo, tenemos que responder lo segundo, y es el para qué Dios permite el dolor. Si bien es cierto, Dios no es el causante de todo, pero Él permite. La primera razón es porque a través del sufrimiento, a través de las dificultades, nosotros podemos ver la gloria de Dios. ¿Sabes cuándo ocurre un milagro? Un milagro viene cuando hay un problema. Si no hay un problema, entonces obviamente que no hay milagro. Tú vas a ver los milagros que Dios hizo con Daniel en el foso de los leones, con los 3 muchachos que decidieron ser fieles allá en Babilonia. Dios hizo un milagro, pero después del sufrimiento, hubo dolor, hubo sufrimiento. Daniel fue lanzado al foso de leones y de allí Dios lo libró. Dios nos muestra su gloria. Número 2, el sufrimiento prueba quiénes somos, prueba nuestro carácter, prueba nuestra fidelidad. ¿Sabes que nosotros sabemos de quiénes somos y a quién servimos en el momento que sufrimos? Fíjate que Job y su esposa pasaron por el mismo sufrimiento. Perdieron sus hijos, perdieron su riqueza, perdieron todo. Pero Job adoró a Dios y la esposa de Job dijo, maldice a Dios. Mira, el dolor revela quiénes realmente somos. Y Dios permite muchas veces el dolor para poder pulir nuestro carácter, para que nos enseñe a tener paciencia, a tener fe. Nuestra fe crece en las dificultades. Nuestra dependencia crece en el dolor. Conocí a alguien que me decía, pastor, gracias al dolor yo conocí a Jesús. Gracias al cáncer yo pude encontrarme con Jesús porque estaba corriendo tan rápido en la vida que no paré para pensar que me estaba perdiendo. La tercera razón por el cual Dios permite el dolor es porque es un medio por el cual Él nos alcanza. Hay muchas personas que son alcanzadas solo mediante el sufrimiento, porque es el único lenguaje que muchos entienden. Es en el dolor donde se aprende. Y la quinta lección, o la quinta razón, es porque las lecciones más grandes de la vida, lamentablemente lo aprendemos en el dolor. Infelizmente, nosotros aprendemos cayendo en el dolor. Alguien nos aconseja para no decidir así, decidimos así, y cuando ya hemos decidido, nosotros pensamos, ¿por qué no hice caso del consejo? Ahora sí aprendí la lección. ¿Cómo aprendiste? En el dolor. Sin embargo, ahora yo quiero terminar con la mayor esperanza. Y la mayor esperanza es la tercera pregunta. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar el dolor? Y mira, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 37. Me encanta este texto. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice,
porque aquí aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabes de quién está hablando? De Jesús. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo tragedias? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo? Espera un poquito, porque el que ha de venir vendrá. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por el dolor. Muchas veces el dolor se convierte en nuestra escuela para mejorar nuestra vida, para depender de Dios. A veces en el dolor nuestros ojos se abren para poder ver a un Dios que durante toda la vida nos estuvo llamando. Sin embargo, y quiero hablarte para ti, que estás pasando por un momento tan doloroso. Acabas de perder un ser querido. Oramos por las familias desconsoladas allá en Guatemala. Oramos por ti. Yo no conozco tu dolor, no entiendo tu dolor, pero hay alguien que sí te entiende. Hay alguien que sí sufrió la injusticia que tú estás sufriendo. Alguien que fue negado, fue traicionado, y Él te entiende el dolor de la traición. Hay alguien que fue clavado de manera injusta. Hay alguien que sufrió más que tú, más que yo, más que cualquier otro ser humano de manera injusta, y ese alguien es Jesús. Por eso Él entiende tu dolor. Y no hay una lágrima que haya caído de tus ojos sin que Él no lo entienda. Sin embargo, en medio del dolor, necesitamos confiar más en Dios. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza. Sabes que la esperanza es como una anestesia en medio del dolor. La Biblia dice: nosotros podemos estar derribados, pero no destruidos. Nosotros podemos estar allí en la presión de la vida, pero no estamos acabados, porque la esperanza que Cristo coloca en la vida es suficiente para poder seguir soñando con aquella eternidad sin dolor al lado de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? Espera un poco más. La muerte tiene su final. El dolor no tiene la última palabra. Las despedidas pronto terminarán. Aquel ser que perdiste, aquel dolor, aquella herida que te abrieron en la vida, un día va a ser sellada por completo y va a quedar solamente como una cicatriz. Pero tienes que confiar en Dios. Qué difícil es confiar en Dios cuando todo está oscuro. Qué difícil es confiar en Dios cuando uno se siente en un túnel sin salida. Qué difícil es confiar en Dios cuando la tragedia llega a la vida. Pero aquí te dice: espera un poquito, el que ha de venir vendrá para colocar punto final a todo eso. Mientras tanto, confía aunque no entiendas, confía aunque no tengas respuestas, confía aunque no tengas explicaciones. Un día en el cielo te sentarás como un niño sobre las rodillas de Dios, y Él te explicará el por qué y el para qué permitió eso en tu vida. Mientras tanto, aférrate a Dios. Él es tu consuelo, Él es tu esperanza. Yo no sé cuál es el dolor que hoy está oprimiendo tu vida. Solo sé que hay un Dios que está dispuesto a abrazarte con sus promesas, con su palabra. Está dispuesto a colocar consuelo y esperanza en ti. Pero confía, no dudes de su amor. Él también sufre con tu sufrimiento, y Él anhela pronto volver para llevarte a una eternidad donde no existirá más tragedias ni dolor. ¿Quieres aceptar a ese Salvador? ¿Quieres consuelo y esperanza? ¿Podemos orar juntos? Querido Dios, hay miles de personas que están pasando por sufrimiento. Hay miles de personas que han perdido un ser querido. Las tragedias, las enfermedades, la violencia roban nuestros sueños, roban lo que más queremos en la vida. Mas allí te buscamos, y tú eres nuestro Dios, tú estás a nuestro lado. Y aunque hay cosas que no entendemos, seguimos creyendo en ti. Queremos ser abrazados con tus promesas. Queremos tener aquel consuelo que solamente tú das, y aquella esperanza nos puede ayudar a continuar en la vida hasta el día que tú vengas para colocar un punto final. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestro dolor. Queremos ser consolados. Queremos que la esperanza brille en nuestro corazón, y esa esperanza eres tú. Nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Dios te bendiga.